Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que Aldo atrae, pues como ya vemos, muchísima curiosidad, muchísimo interés, y por ello pues tenemos hoy puesto el aforo completo ya desde hace pues mucho tiempo. Es una pena que otra serie de personas pues que hayan intentado venir, muchas, y les hayamos tenido que decir que no es posible porque la capacidad de la asociación pues es limitada, como es natural. Bueno, Aldo Linares es miembro de esta casa desde hace pues, muchísimos años, como muchos de nosotros aquí. Ha sido un trabajador y él es, aparte de periodista, pues es un gran investigador de todas aquellas cosas que están relacionados con el espíritu y con la magia también. A la magia le gusta mucho. Es un hombre que la música para él es muy importante, es muy influyente en su vida, y de forma natural pues él la siente y a veces pues la transmite a todos aquellos que tenemos la oportunidad de estar a su lado. En esta tarde ya veis el título de la conferencia, el fascinante misterio de algunos personajes, y lo que sí tenemos que hacer es decir que es miembro también del grupo ECTA, donde Paloma Navarrete, donde Sol Blanco Soler, etcétera, etcétera, son los componentes de la casa. Y también, como habéis visto muchos de vosotros, pues periódicamente pues colabora en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Posiblemente muchos de los que habéis venido aquí es precisamente pues para verle, para estar al lado suyo, y que bueno, no va a hacer nada de lo que hace en los programas de Iker Jiménez, porque eso es televisión y ahora pues no está en televisión. Por lo tanto, aquellos que habéis venido pues para ver si va a detectar algún tipo de espíritu alrededor nuestro, pues si hablase naturalmente que diría que hay muchos espíritus aquí, espíritus que nos acompañan, como decía muy bien María Jesús hace unos instantes, espíritus familiares, espíritus afines, nuestros guías espirituales, a los cuales de vez en cuando les tenemos que dejar un poco de vacaciones, porque algunos somos muy pesados en ese aspecto, y la verdad es que bien. Vamos a comenzar y luego, pues si tenemos oportunidad, pues os pasaremos el micrófono pues para que hagáis alguna pregunta relacionada con el tema que él va a exponer. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí, repetimos, y que pasemos todos una buena tarde. Gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Se oye con el micro, ¿verdad? Bueno, nuevamente os agradezco que estéis aquí conmigo, que me acompañéis, que seáis parte un poco de mis inquietudes, de mis curiosidades y sobre todo de mi búsqueda. Yo nunca me gusta empezar sin agradecer, y quiero agradecer mucho a Juan y a María Jesús, porque efectivamente yo en muchos aspectos, muchísimos, les siento como si fuesen mis padres también. Y les siento además como grandes compañeros de búsqueda de eso que es difícil de explicar y que es difícil de traducir si uno no lo vive. Aunque María Jesús lo hace muy bien, es bastante complicado muchas veces tratar de plasmar lo que se siente dentro. Es como cuando alguien intenta explicar un sentimiento y por mucho que ponga muchas palabras, cuesta realmente decir cómo es ese sentimiento. Nos acercamos un poquito a ello, pero cuesta. Y creo que la mejor manera, por lo menos en mi caso, de intentar acercar a vosotros, que ya os digo, o sea, pues hipotecáis vuestro tiempo para venir, dinero, ocupaciones y para escuchar las cosas que yo voy a contar, y para mí eso es un honor y es una responsabilidad también. Es una responsabilidad porque lo que en mi cabeza gira respecto a las cosas que me interesan, que quiero comunicar, intento siempre que sean interesantes. Algunas veces me lío un poco, otras veces dejo muchas preguntas en el aire, pero me encanta dejar preguntas porque no soy nadie para dar grandes respuestas, porque yo soy un buscador como vosotros y creedme, sospecho mucho cuando se dan grandes respuestas a todo y son infalibles. Siempre me causa mucha duda eso. Y luego también me es bonito estar aquí porque aquí he vivido muchas cosas muy interesantes y muy bonitas para mí, muchas cosas que son parte ya de mi vida más emocional. Y también porque estar aquí muchas veces me retrotrae
hasta mi infancia también. ¿Por qué? Porque aquí he vivido tantas cosas que me hacen recordar muchas cosas que tienen que ver con mi vida cuando viví en Perú. Porque si veo pues, a Fede, por ejemplo, pues recuerdo muchas cosas que ya hemos vivido muchos años y créanme, muchas son absolutamente cómicas y darían para una conferencia. Ver a mi querida Marisita aquí también es como muy familiar para mí y sobre todo veros a vosotros y como decía Juan Miguel, ¿no? Yo no voy a responder si hay muchos espíritus en este momento, pero estáis vosotros que ya sois espíritus entonces como yo y eso ya de por sí es de agradecer. Y hoy voy a hablar del fascinante misterio de algunos personajes. ¿Por qué? Porque yo creo que como vosotros soy una persona que hay gente que me intriga, hay gente que me llama la atención y hay gente a la que quizás yo me debo de una manera u otra por ser lo que soy y por sentir lo que siento. ¿Por qué? Porque la sensibilidad por lo menos para mí, no se corresponde solamente a una vía, por decirlo de algún modo. La sensibilidad, como las venas que cruzan nuestro cuerpo, está digamos, trazada de muchas líneas, de muchos puntos. Si nos fijamos, cuando nos tocamos el cuerpo, al tocarnos el brazo, sentimos la sensación de tocar el brazo, pero también sentimos que estamos tocando, sentimos los poros, sentimos todo, tenemos la sensación cerebral de que nos estamos tocando el brazo. Entonces, de este mismo modo, para mí el conocimiento es eso, es como un gran mar del que salen muchos ríos. Y es bonito poder compartirlo, y es bonito y creo que hasta cierto punto necesario. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en este momento estamos hablando, dentro de una hora, todo lo que yo os he dicho será parte de un pasado. Y ya, incluso este momento en el que estamos viviendo, acabo de decir viviendo, ese viviendo ya es pasado. Y hay mucha gente detrás y ahora actualmente que pues de una manera u otra sigue en esa senda de buscar, de investigar, de dar, de experimentar y también muchas veces de acertar y de errar. Pero es gente interesante. Yo he escogido 7 personajes, siempre lo hago todo con un sentido, las imágenes, todo lo que pongo. ¿Por qué? Porque es parte de sentirme vivo y de mis propios códigos, por decirlo así. Dicen que cada maestrillo tiene su librillo. Y en mi caso, yo no tengo mi librillo, pero tengo mis códigos. Y me gusta mucho seguir esos códigos porque es una manera de poder contar mi vida también. Y en algunas de las cosas que vais a ver aquí, que no hablo de mí precisamente, sí estoy mostrando parte de lo que son mis sueños, parte de lo que son mis curiosidades y parte de esas cosas que desde pequeño he tenido, ese deseo de buscar y de buscar y buscar y buscar y pues muchas veces acertar y otras veces errar. Por eso pongo tantos nombres y pongo personajes, porque hay tantos en la historia y hay tantos personajes, tantas mujeres y tantos hombres que han estado en una senda que les ha llevado quizás a un mayor deslumbramiento, a un mayor conocimiento. Otros se han quedado en la nada y otros se han quedado como seres singulares, otros como fraudes y otros pues como seres inclasificables. Pero al final de cuentas la vida es un poco eso, ¿no? Si yo os presento, por ejemplo, a esta señora Max Gill, estamos viendo una señora pues que está concentrada pintando algo. Pues Max Gill es una mujer que se le ha englobado dentro de lo que es el Art Brut, ese arte en el cual las fronteras, digamos, que se abren y se puede aportar mucha información que se sale de ciertos cánones, de cánones de estilo, de cánones estéticos y que es como un cajón desastre, digamos, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Esta señora nació en 1882 y hay una singularidad. Es una mujer que ha expuesto en muchos sitios, digamos, reputados y que ha sido, pues, digamos, objeto de estudio respecto a su obra. Pero hay algo muy interesante en Max Gill. Max Gill, tras la muerte de 2 de sus hijos y de una enfermedad, comenzó a dibujar, a escribir y a bordar. Fijaros esa trinidad, dibujar, escribir y bordar. Pero lo curioso de Max Gill es que ella, una mujer nacida en el East End de Londres, dijo que empezó a hacer todo esto porque estaba guiada por un espíritu llamado Mairin Erest, que podría
la traducción podría atribuirse, o sea, si hemos juntado la palabra, separándola podría ser my inner rest, algo así como mi paz interior. Lo interesante de esta mujer es que trabajaba de noche, con muy poca iluminación, y algunos de sus dibujos podían ser del tamaño de una postal, pero es que otros podían llegar a medir 30 metros. Y estamos hablando de una mujer que, como os digo, nació en 1882 y partió en 1961. Su nombre real es Maud Ides Idel, pero por problemas, digamos, de no reconocer los nacimientos legítimos en aquella época, pues digamos que se le cambió el nombre por Max Gill, porque no estaba bien visto en Londres pues un nacimiento ilegítimo, y siendo una niña pues se reconoció de una manera tan normal. Bueno, total que ella digamos que vivió una infancia un poco complicada. Una infancia complicada por las restricciones y por el aislamiento en el que ella vivía, digamos. Entonces llegó un momento en el cual la hicieron hacer un viaje, la mandaron para Ontario, para Canadá. Y allí pasó parte de su infancia y su adolescencia trabajando en granjas y como niñera. Pues un trabajo normal. Era una niña que no tenía nada que ver ni con mediunidades ni nada, sino una niña que pues vivía una vida normal. Lo que pasa es que en esa época, claro, ella empezó a sufrir determinados problemas, porque al ser una niña que era de fuera, empezó a tener problemas de, digamos, segregación con otra gente. Y eso empezó a marcarle el carácter. Y a los 18 años se marchó y volvió a Londres. Al volver a Londres se fue a casa de su tía Kate. Y su tía Kate, digamos que le abrió las puertas del mundo del espiritismo y de las prácticas mediúmnicas. Claro, Madge estaba completamente alucinada con esto, le parecía un mundo nuevo y en aquella época era completamente deslumbrante. Ella estaba completamente ida con todo esto. Total que, digamos que tiempo después, porque la vida es como es, pues se enamoró, se casó y tuvo 3 hijos. El problema es que dio a luz a 3 hijos, 3 varones, Lori, Reggie y Bo. El segundo, Reggie, murió en la pandemia de gripe de 1918. Pues al año siguiente ella intentó volver a ser madre, pero tuvo un problema. Tuvo una niña que nació muerta y desfigurada, con lo cual eso fue un mega golpe para ella, un golpe total. Entonces, lo que ocurrió es que además de esto, como el parto fue tan doloroso y tan duro, ella estuvo a punto de morir. Y además es que perdió el ojo izquierdo y, claro, estaba en un problema tremendo. ¿Qué se hizo? Pues se le puso un ojo de cristal. ¿Y os recordáis cuando os dije que pintaba prácticamente en la oscuridad? Fijaros lo que supone eso. Pues el 3 de marzo de 1920, una semana después de recuperarse, ella tuvo el primer contacto, digamos, por My Inner Rest, por el espíritu este. Y ella, teniendo 38 años, comentaba que desde aquella vez hasta el final de su vida física, ese espíritu estuvo con ella, guiándola, a un modo de guía espiritual. Y entonces empezó a pintar y empezó a hacer cosas así. Lo que ella pintaba, al parecer, eran entidades que ella veía. ¿Ves bien desde ahí? ¿Sí? Bueno, voy a juntar un poquito esto, si ves mejor. Eran entidades, curiosamente, con miradas un poco erráticas, entidades que parecían no estar mirando precisamente directamente a quien las veía, sino estar con la mirada perdida. Ella, cuando decía que contactaba con este espíritu, quizás, es una teoría, se podría decir que estaba intentando conectar con lo sobrenatural y que le había puesto ese nombre porque efectivamente no sabía quién era ese espíritu, pero ella sí decía que era tal cual. Su hijo Lori, en 1926, publicó un texto refiriéndose a esta historia y acerca de las actividades que realizaba su madre dentro de la mediunidad.
En 1922, ella se sometió a un tratamiento en la clínica de enfermedades de la mujer en Hope. Y allí a uno de los médicos le dio un paquete con sus dibujos para que se viese un poco, pues, qué es lo que hacía esta señora. ¿Veis lo que está haciendo aquí? Es un bordado larguísimo con unos dibujos raros que ella decía pues que estaban inspirados justamente en ese otro lado, en lo sobrenatural. El médico, cuando vio los dibujos, los mandó a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres para que se analizasen. Y allí una experta en investigaciones dijo que los dibujos eran más provenientes de la inspiración que de tipo automático. Eso a Max Gill le dio prácticamente igual, porque el hecho es que ella seguía diciendo que ella hacía esto como lo hacía. Claro, figuraros, un ojo de cristal, hacer estas cosas, la minuciosidad que tiene que tenerlo. Hay algo extraño allí, ¿verdad? Pero claro, esta mujer, su camino por la existencia no fue de vino y rosas, fue al contrario, más bien de vinagre y de hiedras, porque su marido, cuando la veía hacer estas cosas, pues como que bien gracias, pero era porque básicamente le estaba siendo infiel. Su hijo Bob resultó herido en un accidente de moto y quedó postrado en la cama durante 2 años. Durante todo ese tiempo, ella, Max Gill, estaba a su lado dibujando y pintando todo el tiempo. En 1933, su marido murió. Y Max siguió viviendo con sus 2 hijos, con los 2 que le quedaban, haciendo lo suyo. Seguía dibujando, seguía pintando. Y su cuñado, Bert Gill, que era un gran aficionado de la astrología, pues como que le alimentaba un poco la sensación de seguir buscando y de investigar. Y se hicieron grandes compañeros de aventuras y de viajes. Ella, dentro de todo lo que hacía, cosas como estas, empezó a organizar sesiones de espiritismo en las cuales reunía a gente un poco para mostrarles este arte, mostrarse ella misma y digamos que también para intentar pues dar pasos acerca de su mediunidad. Empezó a dar pequeñas profecías que llegaban de manera espontánea. Se dice que algunas se cumplieron, aunque no hay una constancia real de ello. Pero en 1950 ocurre una cosa que la machaca. Su hijo Bob muere. Lo curioso es que al parecer ella había profetizado que su hijo moriría antes que ella. Con lo cual, otro golpe más. Vivió con su hijo Lori hasta el resto de sus días. Él es el que defendió, digamos, todo lo que ella hizo, él es el que defendió el legado. Pero, claro, ella partió a los 79 años y hasta los 79 años siguió creando constantemente. Dicen que en una noche era capaz de realizar más de una docena de postales, de las que os he dicho, pero que también durante una época trabajó grandes pliegos de cartulina y los realizaba de 100 en 100. Imaginaros, en la noche haciendo esto. Su hijo le ayudó a bordar un poco, a montar un sistema de aparataje dentro de la casa para poder bordar esos grandes rollos que tenía allí, porque era un poco complicado. Y en sus últimos años, ella digamos que se quedó ya enclaustrada en casa. Dicen que tenía una mirada como desquiciada, o de estar borracha, o de estar ida, y que parecía muchas veces que estaba como completamente hipnotizada ella, como completamente imbuida en sí misma. Max Gill, es interesante, ¿verdad? Hace no mucho estuvo en una exposición aquí en Madrid que se hizo en la Casa Encendida sobre Art Brut y fue muy interesante ver su obra allí. Muy interesante. Tan interesante como un señor que para mí es muy importante. Vamos a dar otro paso con el largo Cirlot. Cirlot es un personaje que a mí me encanta por 1000 motivos. Imaginaros, un personaje que en 1937 se tuvo que meter a luchar por la República
a comienzos de los 40 lo mandaron a pelear, pero por el bando franquista, y él lo que era un artista y además un artista peculiar, un artista especial, y lo tenían visto. O sea, o caes por un lado o caes por el otro. Te mandamos aquí, a ver qué haces. Él además, digamos que se reunía con gente que tenía que ver con el arte también y que estaban en la misma situación. En esa estela se encontró con el pintor Alfonso Buñuel, que era el hermano de Luis Buñuel, del gran cineasta. Y digamos que Cirlot se consolaba pensando que todo eso cambiaría y que su circunstancia sería otra. Empezó a componer música y a tratar con un grupo de artistas, el grupo Dau al Set, en el cual estaban Tapiés y Joan Brossa, Tarrats y otra gente. Un círculo muy interesante. En 1949, este señor colabora con la revista Dau al Set y esto le permite luego irse a París y conocer a André Breton, un gran surrealista. El surrealismo fue muy cercano a él. El surrealismo está muy conectado con el subconsciente y está muy conectado con ese otro lado, digamos, con lo sobrenatural, con lo preternatural. Y él no iba a ser la excepción. Mi lucha intelectual tiene razón de ser. Tengo que construirte una casa de ideas, un pórtico de luces, un ámbito cerrado de intensa eternidad. Si le veis la cara parece como estos hipnotizadores de antes. Cirlot, en su poesía, tenía un punto iniciático, por decirlo así, un punto místico. Como mucha de la poesía muy interesante que existe, porque en realidad la poesía, si pensamos en conjuros mágicos, si pensamos en sortilegios, los versos funcionan para eso muchas veces. Y luego encontraremos una conexión determinada con algo de esto. Cirlot, habiendo nacido en 1916, era un adelantado para su época. Y nació en una Barcelona, digamos, convulsa, pero una Barcelona llena de códigos, de sociedades secretas, de grupos de investigación. Una Barcelona en la cual los albores del espiritismo y todas los acercamientos a todas las, digamos, doctrinas esotéricas estaban en boga. Y él le interesaba. Él estudió en los jesuitas, pero claro, hasta para ellos era un personaje muy abierto, muy curioso, lo que significa incómodo. Compuso varias obras musicales y en sus obras se nota un poco el tinte surrealista, el tinte en el cual la música podría degustarse, se podría ver en colores, se podría sentir un olor, se podría hablar de una sinestesia. Pero lo interesante de Cirlot es que él, además de la poesía y de todo lo que hizo, estaba muy interesado en los símbolos. Fijaros, un poeta que escribe un diccionario sobre símbolos, un diccionario que es fantástico, fantástico. Si os interesa la simbología, este diccionario, y está editado por Atalanta, que es una gran editorial, Siruela Atalanta, que es una... Bueno, esto es por Siruela, pero Siruela Atalanta es lo mismo, pero es una gran editorial. En este diccionario se encuentra toda una especie de imaginería, digamos, en las cuales Cirlot interpreta los arquetipos, los simbolismos que hacen que nosotros, digamos, sintamos, pensemos y tengamos ese pensamiento mágico que nos hace ser cada uno como somos. Pero es que además, Cirlot tiene una cosa interesantísima. Para trabajar esto, se apoya tanto en las investigaciones de Jung, como en la Cábala, como en el Zen Avesta, o sea, se apoya tanto en doctrinas, libros, ciencia y poética también. ¿Para qué? Para hacer una especie de figura, si veis la portada, una especie como de gran compendio de lo desconocido. Si podéis haceros con este libro, os lo recomiendo muchísimo. Y lo que me encanta de Cirlot, además, es que es capaz de escribir estas cosas. Si podéis leerlo, es fantástico. La primera cita de arriba es del Zen Avesta, un libro sagrado. Pero alguien que dice,
Mi alma es este canto arrodillado, mi alma es un nocturno y hay un río. Mi alma es cada instante cuando muere, mi alma es la ciudad de las ciudades. Mi alma es una virgen que me abraza, mi alma son sus pechos como astros. Mi alma es este pájaro que tiembla, mi alma es un océano de sangre. Mi alma es este éxtasis que canta golpeado por armas infinitas. Mi alma es esta sed que me devora, mi alma es una raza desolada. Si os fijáis, todo esto podría funcionar perfectamente como sortilegios. Perfectamente como sortilegios. En la antigüedad, brujos, magos, hechiceras, hechiceros, utilizaban en sus sortilegios pequeñas claves que eran soltadas así, de manera tan poética. Y esta gran poesía, 1946, Cirlot, fijaros, está cargada de símbolos. Oro blanco, río, abismo, transparente, éxtasis, infinitas, palabras clave. Esas palabras clave son absolutamente necesarias para comprender por qué muchas veces algunas personas escribían lo que escribían y cómo lo escribían. ¿Por qué os digo esto? Porque Cirlot, que le veis aquí, además de todo esto, es que él como persona era un símbolo y era poesía como persona. Cirlot, digamos que se muestra como una especie de alquimista, un traductor de lo que la poesía, de manera mágica, hace que salga del silencio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Le veis con una espada aquí? Un símbolo también. Cirlot amaba las espadas, no por el deseo guerrero, era otra cosa. Para él tenía un detalle simbolista, un detalle sagrado. Y os fijáis una cosa que es interesante. Si ya nos ponemos simbólicos, ¿qué simboliza una espada? ¿Qué pensáis? ¿Qué más? Yo creo que es una forma de distinguir, o sea, de separar lo esencial de lo accesorio, por ejemplo. Lo que habéis dicho, si lo juntásemos en un folio blanco, serían versos. Son símbolos. Por eso veis lo importante que es el simbolismo. Vosotros habéis hecho simbolismo contestando. Y lo que habéis dicho así, incluso la murmuración, eso es simbólico. Por eso este señor, de esa mirada que un ojo se va para un lado y el otro para el otro, quién sabe, curiosamente, alguien a quien quiero mucho, me dijo un día, hay mucha gente que parece, que cuando está conectada con ese otro lado, si les miras parece que un ojo se le va para un costado. Me pareció interesante porque es cierto que hay muchos casos en los que ocurre eso, es muy interesante, es muy interesante. Cirlot tiene la espada, la pone, y no pone mirada de guerrero, no pone mirada de luchador. Podría tener una cara de niño en este momento, está encantado con las espadas. Hay otra foto de esta secuencia de fotos en la que sale rodeado de espadas, y es como si él fuese una espada más. Simbolismo, poesía. Sí, es bueno verlo, Cirlot. Si podéis buscar sus poemas, si podéis buscarlo, hacedlo. Es muy bonito, muy interesante y muy especial. Tan especial como Maya Deren. Maya Deren es una mujer que a mí también me interesa muchísimo, porque de llamarse Eleonora Derenkowski, habiendo nacido en Ucrania, partió para los Estados Unidos y allí, pues Derenkowski, era mejor hacerlo Deren, Maya Deren. Esta imagen que estáis viendo es ella dirigiéndose a sí misma, una gran creadora, y digamos que se unió cuando era muy joven a una liga trotskista socialista porque era lo más rupturista que había. Ella quería experimentar lo que era ser mujer, ser antena creadora, ser potencia, en una época en la cual era complicado. Y más complicado si vienes de Ucrania y te vas a los Estados Unidos de aquella época. Mucho más complicado. Pero tenía ese fuego que tienen estos personajes misteriosos que aunque alguien les diga que no, pues no, tiran para adelante y terminan consiguiendo lo que quieren.
Y eso es fascinante, es fascinante. Maya Deren se casó a los 18 años. Una situación que era más o menos normal allí. Pero al poco tiempo se divorció. Y entonces comenzó a estudiar literatura inglesa. Empezó a trabajar como secretaria, empezó a buscarse la vida y conoció a un fotógrafo tiempo después, Alexander Hackenschmidt, y se volvió a casar en 1942. Ucraniana, se volvió a casar, había estado en grupos socialistas, con ínfulas artísticas, le gusta la literatura, peligro. Pero lo interesante es que esta mujer, para muchos es, digamos, por decirlo así, la madre del cine underground norteamericano. Un cine muy especial, un cine en el cual mucha gente como Jim Jarmusch o David Lynch, pues reconocen en ella como una gran fuente. Y en su obra se nota mucho el punto de ruptura y de vanguardia, que también entronca con el surrealismo y que podría ser perfectamente muy amiga de Cirlot y Maxwell, podría ser perfectamente muy amiga, muy amiga. Yo no sé en este momento, pero lo de los ojos se ve un poquito así, ¿verdad? Los ojos. Pero lo que es interesante es que ella, dentro de su búsqueda, sentía que su arte estaba conectado con otras cosas. ¿Y sabéis con qué empezó a conectar? Con las danzas afrocubanas, con las danzas haitianas. ¿Por qué? Porque ella sentía que había allí una visceralidad, algo carnal que era muy potente. Decía que ella hacía películas de cámara y que sus películas no iban a llegar a un público muy amplio, que no tendría sentido. Pero bueno, en ese momento, cuando ella decía todo esto, sus amigos eran André Breton, Marcel Duchamp, Anaïs Nin, gente metida en el surrealismo, gente muy importante que aupaban lo que ella hacía. Esto, por ejemplo, se llama así, Ritual in Transfigured Time, y es un ritual de ella en el cual ella se supone que conectaba con esa feminidad y con lo que bullía en ella. Se pueden ver cosas de ella y es fantástico. Lo que me gusta mucho de ella es que ocurre una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, trabaja con grandes artistas, es muy controvertida, se ha divorciado, se ha casado, es ucraniana, la gente está un poco ahí alterada, y Maya Deren resulta que hace algo más, da un siguiente paso de tuerca, se interesa en el vudú. Ya con esto ya se montó. Pero al interesarse por el vudú, decía ella que lo hacía, y de hecho se hizo practicante de vudú, pero lo hacía para encontrar lo que había más allá de todo eso. Lo hizo muy en serio, pero en la misma época no se cortaba, y cuando en Hollywood, el Hollywood glamuroso de aquellos años, era lo que era, ella decía, hago mis películas con lo que Hollywood gasta en pintalabios. Y se quejaba de que Hollywood había sido un gran obstáculo para que el cine se definiera y se desarrollara como una forma de arte creativo y fino. Escribió un libro que se llamaba Anagrama, y en ese libro decía, cada elemento está tan relacionado con el todo que ninguno de ellos puede cambiar sin afectar la serie y así afectar a la totalidad. Y por el contrario, el todo es lo relacionado con todas las partes que si se leen horizontalmente, verticalmente, en diagonal o en sentido inverso a la lógica de la totalidad, no es interrumpido, se mantiene intacto. Se refería a sus películas, pero da la sensación que se refiriese a otra cosa también, ¿verdad? Como que hubiese algo ahí detrás. Maya Deren partió a los 44 años. Tuvo un derrame cerebral y también complicado con una desnutrición. La incineraron y sus cenizas las echaron en el monte Fuji, en Japón. Si podéis ver cosas de ella, bienvenido sea. Tanto como este señor, Alan Moore. Alan Moore, un megamago moderno. Un mago que, dentro del sentido real de lo que es la palabra magia, no estoy hablando de artificio, no estoy hablando del juego mágico,
estoy hablando de algo más, es muy potente, porque además tiene una cosa grandísima para la magia, tiene mucho sentido del humor. Y eso es fantástico, eso es tremendo. Este señor de Northampton es un gran dibujante, un gran dibujante. Por sus manos, o de sus manos y de su talento, han salido V de Vendetta, han salido Watchmen, han salido La Liga de los Hombres Extraordinarios, algunas grandes viñetas de Superman. Y es un personaje que, por un lado, tiene un punto de misantropía, de sabiduría interesante, por otro lado tiene un punto de misticismo, pero por otro lado tiene un punto de anarquía, por otro lado tiene ese punto cockney inglés de romper con muchas cosas, pero sobre todo tiene un punto de, digamos, como esa mirada, de mirar, intentar mirar un poco más allá. Como os decía, V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios. Fijaros lo que hay que tener en la cabeza para hacer estas cosas tan influyentes, y sobre todo con mucho sentido de lo que hay detrás. Él, digamos que se dice que es un mago del caos. Claro, la palabra caos dentro de la magia hay que cogerla con pinzas, es como decir física cuántica, hay que cogerla con pinzas. Muchos hablamos de la física cuántica y ¿cuántos sabemos realmente lo que es la física cuántica? Es muy bonito decir la física cuántica, sirve para esto, pero ¿cuántos sabemos de eso? Igual, de la magia, igual, y del caos, igual. Todas esas palabras que tienen tanto peso realmente las conocemos tan poco, pero las usamos muchísimo. Y el uso confunde el conocimiento. Y este señor es muy listo y lo sabe. Ahí donde le veis, con esta imagen que salió para un documental, hablando... Esta imagen está en YouTube, o sea, en el vídeo. Tenéis que verlo. Habla de 5 estrados, digamos, de realidad, y es interesantísima porque habla de las calles de Northampton, habla de música, habla de magia, habla de políticos, y todo lo que dice lo dice en una clave que es absolutamente mágica, en la cual todo se mueve, el contexto se mueve. ¿Para qué? Para que lo que pese realmente, lo que tenga sentido, no es lo que estás escuchando, ni cómo lo estás escuchando. Es otra cosa que tiene que ver contigo. Porque él, en un momento determinado, como que hace una distancia. Y es interesante porque este señor, que tiene una cosa que a mí me encanta, que son estos 2 libros, publicados por otra de mis editoriales favoritas, que es La Felguera. Estos 2 libros son 2 compendios absolutamente mágicos, con ilustraciones, y que cuando se leen a la primera, no se pilla nada. Uno dice, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué me estás contando? O creo que dices esto, pero me voy a quedar callado por vergüenza ajena personal, porque no sé si lo que me estás contando es así o no. Y en estos 2 libros, Alan Moore lo que propone es una creación de un universo mágico en el cual crea una deidad, Glicón, y esa deidad es una serpiente, como la que estáis viendo aquí, y que teóricamente las raíces de esta serpiente se pueden remontar al siglo II más o menos. Porque parece ser que se remonta a la época en la que el poeta griego Alejandro de Abonuteikos la nombró. Es una deidad pagana, es una deidad que él parece que la ha asumido de manera alegórica. Cree o no cree en ella, da igual eso en el fondo. Lo curioso es que este señor Moore, pues, digamos que haciendo esto da un siguiente salto que vamos a ver en otros personajes, en el cual él se convierte también en cierto modo en un personaje de sí mismo, pero sin querer serlo, sin buscar serlo. Os pongo un ejemplo. Cuando alguien imita a alguien que parece que está loco, se nota mucho la imitación, ¿verdad? Pero cuando se ve al teóricamente loco, da miedo, nos impacta o nos impone porque pensamos directamente que está loco. Pues es algo parecido. Son cosas tan potentes, son cosas tan que hacen así, que revuelven a uno, lo mueven. Y Moore, pues, es un señor que además dice una frase que me encanta. Este señor con esta mirada en sus libros, en toda esa magia en la cual
toca diversos puntos que tienen que ver con el ocultismo teosófico, con sociedades muy antiguas, con masonería, con cultos absolutamente paganos, con magia ancestral. Dice en uno de sus libros: procedan con cuidado, se trata de un poder antiguo. Si podéis leer a Alan Moore, hacedlo. Porque además hay una cosa interesante. Alan Moore, en sus libros y en sus apariciones, está practicando y está extendiendo ese hálito mágico de una manera muy interesante. ¿Qué le une a Cirlot? ¿Qué le une a Maya Deren? ¿Qué le une a Max Hill? El uso de la palabra, el uso de la intención, el uso de la mirada, el uso de tocar sin tocar. Porque la magia es tocar sin tocar. Estos personajes que os he contado en este momento lo hacen. Y lo hacen como una persona a la que yo admiro muchísimo, muchísimo, que tuve el privilegio de conocer, Blanca Varela. Blanca Varela, una poeta peruana, que ya partió también, que a mí me marcó muchísimo. Yo la conocí en el 90 y... no, en el 80 y poco. Yo era un crío y había oído hablar de esta señora. Y en Arequipa, en Perú, unos amigos, grandes poetas, hicieron un gran acto mágico poético que se llamaba la República de los Poetas. Y la invitaron. Es interesante, ¿no os ha pasado que a veces os encontráis con personas que la veis y os impone o puede que os transmita algo y que os quedáis como... que sentís ese peso que no es incómodo, sino que es el valor de la entidad? En el caso de Blanca Varela es esto. Blanca Leonor Varela González, Lima, Perú, 10 de agosto de 1926, 12 de marzo de 2009. Es una de las poetas más importantes de habla hispanoparlante, y ella, digamos que cuando empezó a escribir en la universidad en el 43 más o menos, se empapó también de muchos poetas que en el Perú de aquella época estaban muy marcados también por esa búsqueda personal del yo más etérico, con más confrontación con la propia realidad. Eso une a Alan Moore, por ejemplo. Ese anarquismo, digamos, ellos lo tenían también, ¿pero por qué? Porque había tal caos, ese caos mágico, en el cual había que buscarse sí o sí como fuese posible. Y ella, pues, conoce un grupo de gente, como Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, Eyelson, un gran poeta del que fue esposa, y empezó a meterse en el mundo de la poesía, empezó a escribir mucho, y luego, no estuvo casada con Eyelson, estuvo casada con Fernando de Cislo, un gran pintor, también muy, muy simbólico. Y al casarse decidió que se iban para París con Cislo. Tuvieron 2 hijos, y en París, pues, entró en contacto con toda la vida literaria, intelectual, con lo que eso suponía de aquella época. Se hizo muy amiga de Octavio Paz, con lo cual esto le abrió las puertas a todo ese universo mágico, interesante y sobre todo ilustrativo de lo que era la cultura de aquella época. Y entonces, claro, esta señora ahí donde la veis, pues se hizo amiga, ahí donde la veis tan joven, se hizo amiga en esa época de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Henri Michaud, de Giacometti, o sea, imaginaros, de una playa de gente que vieron en ella también pues una persona interesante, una persona que tenía esa fuerza, y que además ella, cuando no le gustaba mucho hablar de su poesía, no le gustaba hablar de eso, era como muy retraída. Se dedicó a hacer traducciones allí, pero no iba de poeta. Y además, sus apariciones en público siempre fueron muy escasas y muy discretas. Ella se mantenía como en un segundo plano. Fijaros sus poemas. Traje el audio de este, y es uno de los que ha fallado, porque es interesante oírla. En el centro de todo está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza,
Merodeo su luz, su sombra animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Aquí hay alguna cosita allí. Y allí también, en concierto animal. A oscuras nace el sol. A oscuras nace el sol. ¿Cuántos habéis oído hablar del sol negro? El sol negro es una figura que ya os dejo la semillita para que lo busquéis. El sol negro es interesante. Y en la poética, de repente, como quien no quiere, suelta algo así. Sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Los indios Hopi, cuando hablan de la muerte, la conectan con el fuego. Es más, digamos, más suave. Se llama media voz. No, ¿verdad? No, Sí, está. Es que es increíble. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro. Acepto la luz. Bajo el aire raro de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche. Sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra. Animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Aquí es interesante. Y aquí es más potente oírla. Porque de esa voz, de ese corazón, de ese espíritu, salió esto. Fijaros las fotos que le hacían. ¿Os habéis fijado que la única en la que se le ve, digamos, mirando es la foto de juventud? Fijaros. Estos libros son interesantes. Podéis buscar. Hay otro que se llama Canto Villano que es fantástico también. Se pueden encontrar. Sobre todo este yo creo que se puede encontrar. Recomendar poesía es como recomendar magia. Entonces, si queréis esoterismo, si queréis cosas interesantes, buscad en esta también. Fijaros. La expresión. Y no era pose, es que no le gustaba salir en las imágenes, le daba como mucha cosita. Ella pensaba que el poema tenía que defenderse por sí solo, no tenía que haber alguien, y aquí tendría que salir también un audio. Pero bueno, las cosas son como son, ya habéis visto cuando ha salido, es como Art Brut. Escena final, si os fijáis, he dejado la puerta entreabierta, soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida, o tal vez no soy nada. Solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. Desierto destino. Inexorable el sol. Léetelo vosotros, por favor, lo que queda. Inexorable soy y los vientos se levantan. Reconozco esa puerta. Reconozco esa puerta. No hay nada donde lo otro que la granja. Una espina de sangre en el ojo de la rosa. ¿Queréis esoterismo? El ojo de la rosa. Todas estas cosas son misteriosas porque no son gratuitas también. A veces la gratuidad es como el payaso que por ir vestido de payaso se supone que te vas a reír. No. O sea, si nos ponen un pastel en un plato, podemos pensar que está rico, pero tenemos que probarlo para saberlo. Pues con esto es igual. Todas estas cosas tienen un punto tan especial, tan único que en realidad, si os fijáis, he metido dos poetas. Dos poetas, ¿por qué? Porque en mi caso y para mí, en lo que yo os ofrezco a vosotros, por aquí van muchos de los tiros de muchas de las cosas por las cuales a mí, por ejemplo, en mi caso, me toca ser como soy. Muchas de las cosas que yo puedo vivir las interpreto por esta vía de puerta abierta poética en la cual cuesta expresar con palabras lo que uno va sintiendo.
Alan Moore decía una cosa importantísima, importantísima. Podría leer esta escena final a propósito de la muerte y otras cosas, ¿no? Y otras Venga, venga. cosas alegres. Escena final. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, a una ciudad ferozmente cercada por la vida. Otra vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. Desierto destino, inexorable el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Gracias, muchísimas gracias. Va a acabar. Es fantástica. Tan fantástica como un señor que justamente ayer lo tenía preparado para hablar de él y fui a una presentación y es este señor. Austin Osman Spare. Otro mago muy especial, muy controvertido. Y ayer en la presentación de un libro que también lo recomiendo muchísimo, que es el libro del placer, editado por Aurora Dorada, que es una editorial interesante, y que editará dentro de no mucho un libro que va a ser fantástico, 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 que está dedicado a una mujer muy fantástica y que está escrito por una mujer muy fantástica también, pues seguramente lo podréis ver y lo disfrutaréis. Este señor es un pintor muy interesante, muy interesante y poco reconocido porque digamos que no entraba dentro de los cánones de los pintores que la industria quiere. Fijaros, un señor que pues a veces regalaba su obra, que a veces la cambiaba por copas en los bares y que además tenía una situación peculiar. Él era mago. Pintaba, si podéis ver sus pinturas, son fantásticas e interesantísimas, pero era mago y tenía una especie de cosmogonía respecto a la magia que abarcaba cosas tan brillantes como los sigilos. ¿Veis todas estas cositas que están por aquí? Imaginaros pequeñas fracciones materiales, simbólicas, en las cuales se concentra un deseo fortísimo de algo potente para uno. Algo que se convierte en un megatalismán que es completamente efectivo. Y él, digamos que en sus escritos, algunos eran un poco densos, algunos parecían muy alegóricos, porque algunos parecían tener ese gran sentido del humor que tiene Alan Moore, por ejemplo. Explicaba cosas que uno dice, pero vamos a ver, o sea, ¿me estás contando esto y realmente es así o te estás riendo de mí? Y él hacía una cosa fantástica, que era juntar lo que es la realidad, es decir, lo serio, lo trascendental, lo vulgar, lo cómico, para meterlo en un recipiente de cotidianidad en el cual todo es efectivo. ¿Por qué? Porque en la mesa del laboratorio, tan importante es la pipeta como importante es la pata de la mesa. Entonces, es parte de ese juego mágico en el cual él estaba imbuido. Y en esos sigilos también fue famoso porque al parecer, como ayer lo comentaban Servando y David y los otros compañeros, pues en su trayectoria y en ese cosmos tan fascinante que había creado, se mezclaba también un poco la ensoñación de la invención. Había gente que decía que muchas de las cosas que él había vivido se las había inventado, como muchos otros. Pero es que esa recreación de la invención también es parte, como puede ser en el caso de Alan Moore, no de crear un personaje, sino de salirte de ti y de redecorarte para hacer una proyección, para ser tu otro, digamos, para ser un poco tu sombra, algo así. Y lo hacía. Y hay anécdotas un poco extravagantes, por ejemplo. Esta imagen que veis aquí, que se parece a él un poco, ¿verdad? Pues esto, teóricamente, se lo hizo a Hitler. Y resulta que al parecer a Hitler no le gustó. Entonces, en 1948, tras una especie de
batalla psíquica en la cual Austin Manesper dijo que le había ganado la batalla a Hitler, pues hizo este cuadro con esa inscripción que está ahí arriba. ¿Sabéis lo que dice la inscripción? Os lo voy a leer. El cuadro se llama Self to Hitler. Dice, ahí arriba: solo desde mis negaciones es que podría concebirlo a usted de alguna manera. Aún no conozco coraje suficiente para digerir sus aspiraciones y fines. Si usted es el superhombre, permítame entonces ser por siempre animal. Lo interesante de este mago, que además se dice que tenía un alto grado de mediunidad, es que él se quitaba hierro y al mismo tiempo se ponía pequeños galones, pero siempre dejó ese margen artístico, mistérico, que le unía con todo. Y lo cierto es que si podéis leer sus libros, os vais a encontrar con compendios, en algunos momentos farragosos y en algunos otros momentos realmente interesantes. Austin Manesper, tan interesante como nos vamos a otro lado, con Baba Vanga. ¿Sabéis quién es Baba Vanga? Pues Baba Vanga, ahí donde veis esos ojitos, no es que esté poniendo los ojos en blanco porque sí, es una mujer que se llamaba Vangelia Pandeva Dimitrova. Nació el 31 de enero de 1911 en Strúmica y murió en Sofía el 11 de agosto de 1996. Nació siendo una niña complicada ya, tuvo problemas al nacer. Y cuando era pequeña, Baba Vanga, digamos que era una niña normal, pues con sus ojitos, su pelito, pero tuvo problemas. Su padre fue miembro activista de la Organización Revolucionaria de Macedonia y luego fue reclutado por el ejército búlgaro, con lo cual ella tuvo que pasar mucho tiempo con la familia y todo esto llevó a un declive familiar en el cual empezó a ser ella, digamos, parte de los cuidados de los vecinos, de la familia lejana y de la caridad. Pero era una niña que para su edad era muy inteligente. Cuando era pequeña le gustaba jugar a que curaba. Fijaros, es curioso. Y lo que veis de los ojos es porque ella cuenta que su vida cambió cuando de pequeña un tornado la cogió, la hizo volar por los aires y la arrojó en el campo. Esto fue terrible. La encontraron como muy asustada. Estaba toda cubierta de polvo, arena, y no podía abrir los ojos porque le dolía. No había dinero para una operación para curarla más, tuvieron que curar lo que se podía. Así que esto lo que derivó es que poco a poco fue perdiendo la vista. Este señor que está ahí era su esposo. Ella aprendió tiempo después a leer por braille, a tocar el piano, a tejer, cocinar y a limpiar, y poco más. Tuvo pleuresía. Los médicos dijeron que partía, pero no, se recuperó. Conoció a este señor que se llamaba Dimitar Busterov, un soldado, y con él empezó una vida. El problema es que, claro, entre que ella era semianalfabeta, que este era soldado, pues empezaron a tener problemas y él falleció. Ella pues tuvo que salir adelante como pudo. Y ahí la veis mayor. ¿A qué impone su expresión? Impone bastante. Pues empezó a raíz de todo esto del tornado, de lo que le ocurrió, a primero tener contactos mediúmnicos, pero también a decir profecías, a decir cosas que se iban cumpliendo. Claro, esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que se atribuyen que las ha dicho ella, pero no se sabe. Lo que sí ocurre es que, al parecer, pues predijo el desastre de Chernobyl, la desintegración de la Unión Soviética, un hundimiento de un submarino, que eso también está con cables, los ataques del 11 de septiembre, las tensiones de Corea del Norte,
y a una actriz, a la actriz yugoslava Silvana Armenulik, en el 1976, digamos que le dijo algo que fue tremendo. La actriz fue a verla a su casa y Vanga la llevaron, se sentó y no le habló, no decía nada. Estaba de espaldas a la actriz, a Silvana, y se quedaba mirando por la ventana y no decía nada, no contaba nada. Cuando llegó un momento en el cual Baba Vanga le dijo: nada, no tienes que pagar, no quiero hablar contigo, ahora no, ve y vuelve dentro de 3 meses. Cuando la actriz se iba a ir, al parecer, Baba Vanga dijo: espera, de hecho no podrás venir, ve, si puedes volver en 3 veces, hazlo, en 3 meses hazlo. La mujer se fue llorando, al segundo mes murió. Curioso. Ella hablaba que llegaría un momento en el cual las culturas empezarían a comprenderse a través de una realidad falsa, una realidad inventada. Decía que iba a haber un contacto extraterrestre, sí, pero que había que tener mucho cuidado porque había algo malo ahí de por medio. Dicen que predijo la fecha de su muerte y que predijo un ataque contra los Estados Unidos, en el cual se decía que los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará. Es una estatua que se hizo en donde estaba su casa. Ella pidió que en su casa no se hiciese nada, que se mantuviese tal cual, y le han hecho esto a modo de cariño, digamos, toda la gente que la apreciaba. Y de una mujer que no podía ver, vamos a irnos a esto, Ambite. Esto me encanta. Estuve la semana pasada en la casa de Ojoslandia en Ambite. Una casa curiosa hecha por el señor Federico Díaz Falcón. Ambite está cerca de Guadalajara. Si vais para allí, id con coche. No se os ocurra la brillante idea de coger un bus e iros caminando si no conocéis bien la zona, porque es un poco... No es que sea complicado, pero hay que caminar un pelín. Y allí se encuentra esto. Imaginaros 3 arcos, 3 puertas repletas de ojos y repletas de cosas y símbolos curiosos. Y entre medias, bienvenido a Ambite. Díaz Falcón, que la gente del lugar le llama el Arco de los Ojos, este señor era un gran deportista y un gran viajero. Llegó a ser campeón de lanzamiento de barra castellana y fue uno de los primeros españoles en llegar al Círculo Polar Ártico. Conoció a Cela y fue uno de los pioneros, digamos, en intentar hacer cosas peculiares en la zona. Fijaros. Lo triste ahora de ir allí es que todas las imágenes, prácticamente todas, están sin ojos. Alguien, haciéndose el gracioso, se los ha quitado. La ignorancia siempre suele ser atrevida, pero en este tipo de cosas suele ser irrespetuosa. ¿Por qué? Porque este señor lo hizo, Ojoslandia, lo hizo por su deseo de, digamos, agradecer a toda la gente que pues curaba la vista, que apoyaba a una mejor visión, a la gente que abría los ojos hacia la vida, lo que fuese. Y no solamente estaba eso, sino que además de las caritas con los ojos, soltaba cositas y dejaba como pequeños acertijos. Uno, por ejemplo, decía: vale más ser una sola vez que escuchar 1000. Pero es que en los dibujos hay cosas muy interesantes. O sea, por ejemplo, esto que veis los ojitos aquí, este que podría ser un mago también, y todo está decorado con esto. Hay unos cipreses que adornan el sitio, y esto, en este homenaje que él quería hacer a las personas que cuidan y se preocupan por los ojos, Federico Díaz Falcón encargó los azulejos al pintor y ceramista Rafael García, de Talavera, y también le pidió ayuda a Ángel López, que era un experto en obras públicas. Bienaventurados los que donan sus ojos y los ciegos, porque ellos verán a Dios y al universo. Fijaros. Fijaros, a mí me inquietó mucho esto. Me inquietó muchísimo porque
Al parecer, tiempo después, dicen los lugareños que se convirtió en un personaje raro. Quiso hacer otra especie de monumento especial a los novios, pero al parecer comenzó a retraerse. Dicen algunos que se volvió loco, yo no creo que fuese así. Y dicen que de repente dejó de ir a este sitio y lo olvidó por completo, como que se retrajo. Se cuentan esas cosas. Dicen algunos lugareños que no les gusta ir ahí porque es un sitio que da mucho miedo y tal. En absoluto es un sitio en el cual antiguamente había unas banquitas y no se puede sentar y es fantástico, es muy bonito. Y además es bonito porque el día que yo estuve prácticamente solo. Se fue una persona y el estar en medio de esto era como si la propia obra, si Ojoslandia te dijese, oye, te estuviese mirando, pero te mirasen con bienvenido. O sea, me estás viniendo a ver, ya no soy olvido. Y es como si los ojos se poblasen realmente. Es bonito, si podéis ir. Ponía, bienvenidos a Ojoslandia, gracias por visitarnos. Entre los árboles encontraréis una fuente de paz y esperanza. Ojoslandia. Y Ojoslandia sería del agrado de esta señora. Este es el último personaje del que vamos a hablar. Josefa Tolrá. Josefa Tolrá y Abril. Cambrils, 1880-1959. Cabrils, el pueblo donde vivió, pues es un pueblo pequeñito. Y esta mujer es muy interesante, porque ahí donde la veis, también hizo unas obras muy interesantes como esta. ¿A qué es curioso? ¿A qué es curioso? Ella era una artista visionaria, pero también, digamos que tenía una cosa interesante, su fuerza fluídica. ¿Por qué? Porque era medium. Ella tenía una mediunidad en la cual la gente iba a verle, no les cobraba por ello. Le gustaba otra cosa que la emparenta con Max Gill, le gustaba bordar. Sus bordados también eran muy curiosos. No tuvo formación artística. Imaginaros, en aquella época estaba relegada a, pues eso, a la casa y a servir en la casa. Pero sin embargo ella tenía ese ímpetu de tirar para adelante, ese ímpetu de salir, ese ímpetu de expresarse. Y fijaros, expresarse así en aquella época era complicado, ¿verdad? Imaginaros. Dicen que ella, cuando a los 60 años pierde a sus 2 hijos, es entonces cuando comienza a estar en contacto realmente con los espíritus y los seres de luz, como ella le llamaba, a los que le responsabilizaba de todo esto. Ella decía que no lo hacía ella, lo hacían ellos. La veis bordando. Y lo que es interesante en ella es que además decía que cuando dibujaba, se sentía en paz. Era el único momento en el que se sentía en paz. Dicen que en aquella época, claro, a pesar de haber sido una señora del campo y que se le atribuía la mediunidad y todo esto, pues resulta que 2 nombres que ya os nombré antes eran fans: Joan Brossa y Antoni Tapiés. Les interesaba lo que hacía. Y es curioso porque es que además esta mujer, que la veis sentada aquí, estaba interesada en Allan Kardec, en el espiritismo, pero también en la Blavatsky, en la teosofía. Tiene una obra que pues se llama, si no me equivoco, la Gran Teósofa, si no me equivoco, sí. Y fijaros, todo esto que hacía tenía que ver con entidades, con lo que ella canalizaba, con lo que ella sentía. Y tuvo, además, accesos a la escritura automática con faltas de ortografía porque escribía a toda velocidad. Y os voy a leer un trocito de lo que escribía. Y lo voy a decir tal cual, ¿vale? En los fluidos magnéticos que emanan de los pensamientos, la parte más poderosa para llevar a cabo una labor en la inspiración. Las obras de los grandes maestros, todas han, sin H, tenido sus genios. Estos genizos se concentran con un poderoso camino fluídico que van a buscar sus inspiraciones mismas. La ley universal lleva en sus caminos grandes progresos por ser sus efectos todos encaminados a las verdades doctrinarias, la virtud y el saber.
Ambas son dos flores que van juntas, lo opuesto con B, van juntas. O sea, van juntas. La fe y la caridad no pueden separarse nunca. Historia y análisis de los planetas. La Tierra, por ser la Tierra, un planeta joven. Está basado muy fértilmente. Lo estoy leyendo como estaba escrito. Sus conductas etéreas pueden por sí mismas emanar fuerzas prodigiosas por ser de una naturaleza frágil de manejarse por sí misma. Sus pasos conductores llevan unos poderosos equilibrios que la hacen ligera, con J, y también estable en su sitio. Sus hermanos se le parecen mucho por estar sujetas con las mismas condiciones de la luz solar. Hay un astro llamado Neptuno que le da mucha labor por ser este astro, más fuerte en materia y candente. Claro, una mujer a la que se le ha investigado, que en Cataluña se le ha investigado bastante además, pero gente del arte, que dice que dibujaba por inspiración, pero que también tenía un dibujo de fuerza fluídica, porque ella decía esa fuerza fluídica era lo que discurría en todo lo que ella hacía. Era muy, muy curioso. Tan curioso como esto. Esto es la fuerza fluídica. Esto es lo que pintó como la fuerza fluídica. Ella dice que en algunos momentos filmaba como JT Medium. Es interesante cómo todo esto vino de una señora que aparentemente, si os enseñase la foto tal cual, no pensaríamos que hacía eso, ¿verdad? Es interesante cómo ella nunca quiso ser parte de ninguna escuela artística, nunca quiso hacer nada y sin embargo hizo lo que hizo. Y es interesante porque todo lo que os he enseñado tiene que ver también con esta gran mujer, que no da tiempo para ponerla, pero que para mí es muy importante y está entroncada con alguien que va a sacar un libro también y que ese libro va a ser fantástico, pero que esta mujer también simboliza lo que es el misterio de manera real. ¿Qué os he querido decir con todo esto? Y con mi querida Hildegard von Bingen. Que muchas veces el gran misterio de las cosas tiene que ver justamente con el arte. Porque el arte es la mejor manera que tenemos de salir de nosotros mismos para convertirnos en algo más trascendente. No porque nos creamos, no porque queramos ser, sino porque somos capaces de hacerlo. O sea, buscamos sortilegios, buscamos grandes efectos mágicos y nos olvidamos que siendo capaces de crear ya tenemos esas grandes herramientas, esos sigilos, esa manera de adaptar y coger esa esencia. Cuando cogemos esa esencia, cuando la hacemos nuestra, nos convertimos en fascinantes personajes misteriosos. Es mucho más fácil buscar siempre esa fascinación, ese misterio afuera, pero lo tenemos en nosotros mismos, está dentro de nosotros, está completamente ahí. Es solamente cambiar de posición y mirar, cambiar la frase. Al principio, tantos nombres estaba arriba y personajes estaba abajo. Ahora no, ahora es al revés. Y todos esos personajes son parte de nuestro mundo. Lo que yo os he contado ha saltado por épocas, ha ido a sitios muy distintos. Alan Moore probablemente no conozca ni conocerá Cabrils. Baba Vanga es bastante probable que no sepa quién es Blanca Varela. Yo os he traído todo esto. Ahora vosotros tenéis a 7 personajes que son vuestros. Pero lo bonito de todo esto es que esa fascinación, ese misterio, esa magia que ya veis que estaba conectada con esoterismo, que estaba conectada con pensamiento científico, mágico, con Jung, que estaba conectada con esa posibilidad ignota de la propia conciencia de repente percibir paquetes de información distintos, se han unido para esto, para traer todo esto. Y si os gustan los símbolos, yo os digo 2 palabritas que es muchas gracias, que es parte de un símbolo también. Muchas es parte de un simbolismo mágico, gracias es parte de otro. Y esta imagen también lo es, así que nada, gracias. Si queréis, tenemos 10 minutitos para pues, hacer unas pocas preguntas, o si queréis comentar algo, si os apetece. ¿Nadie dice nada? Hemos dado una conferencia de una altura y una profundidad. Gracias. Esto es muy denso.
Gracias, muchas gracias. Verdaderamente interesantísimo. Muchas gracias. Gracias, ¿Una gracias. pregunta por aquí? Yo quería, bueno, no, yo he preguntado un montón hoy, tú ya tienes tal cosa. No, te iba a preguntar, porque antes has preguntado si conocíamos lo del Sol Negro. ¿Tiene que ver algo también con Henry Himmler o...? Porque estabas hablando... Himmler también estaba muy interesado en el Sol Negro, pero Himmler estaba interesado en el Sol Negro como John Balance de Coyle estaba interesado y como, qué sé yo, Alan Moore y mucha gente, porque el Sol Negro, normalmente los seres humanos nos intentamos apropiar de la simbología para nuestros fines, pero lo que somos un poco tontos es que no nos damos cuenta que para que tengan nuestros fines primero tenemos que respetar esa simbología. Por eso le salió rana muchas cosas de las que buscaron ellos, ¿sabes? Sí, se asociaron de muchos símbolos. Sí, pero es como uno que quiere hacer bricolaje y se compra todos los instrumentos, pero no empieza por donde debe empezar. Otra más. Bueno, yo quería darte las gracias porque me parece súper interesante Gracias. y además estoy súper de acuerdo con esta conexión entre el arte y la magia, es como, totalmente como yo lo veo. Y quería también recomendarte, que seguro que ya lo conoces, pero porque a lo mejor puede formar parte de esta colección, a Joseph Beuys. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y él era muy fan de Maya Deren también. Ah, vale. Sí, muy fan, claro, sí. Qué bueno, gracias. ¿Alguno más por aquí? ¿No? Hola. Gracias. Gracias. Ya que efectivamente quería preguntarte creo que bastante importancia en algunas de las que parece personalmente tiene unas expectativas que nos han mucho más la puerta hacia estas áreas. Mira, sí, mira, si la poesía es quizás la herramienta más potente para esto, es una de las más potentes porque aúna movimiento, aúna verbo, aúna acción, aúna pensamiento, aúna todo. Y es además una puerta fantástica y tremenda también porque aúna una cosa necesaria para la magia, que es la vibración. Al hablar desprendemos vibración, energía, decibelios que van vibrando y esa vibración nos afecta a todo el cuerpo. Entonces es esencial. En mi caso, para mí, es una de las más fuertes. La poesía es una de las más fuertes. Y una cosita, yo lo que he hecho no serviría de nada sin que ellos no hubiesen hecho lo que han hecho. Así que gracias. Última pregunta por aquí, por alguien. ¿Ahora? Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a darle una aplauso.